Hoy vamos a hablar de la tolerancia y vamos a intentar hacer un análisis, como venimos haciendo, de esta idea. La idea de tolerancia es relativamente nueva. Quiero decir que la tolerancia no se encuentra entre los catálogos de virtudes o vicios de los griegos o de los escolásticos. La tolerancia como concepto empieza más bien en el siglo XVII, XVIII, y hay un testimonio de Leibniz. Yo creo que es de las mejores formas de empezar esta historia. Leibniz viene a decir algo así, una carta de 1698 quizá. Dice así Leibniz, más o menos. Dice, socinianos, deístas, espinosistas, andan estos tiempos defendiendo pues el consentimiento de todas las cosas. Dice, seguramente es porque como ellos no les consienten nada, quieren lograr y temen que la autoridad civil les prohíba sus manifestaciones, pues quieren a toda costa que el consentimiento sea universal. Dice, ya esto le llaman con una palabra nueva, tolerancia, dice Leibniz. Y todavía más nueva, la palabra intolerancia, dice que ellos lo atribuyen a la Iglesia Católica. De manera que, claro, este texto de Leibniz pues casi fija enteramente la cuestión y ya nos sitúa un poco en dónde estamos, ¿no? O sea, la tolerancia es un concepto de la historia moderna, realmente, o contemporánea según los criterios de división. Y entonces lo que no deja de ser igualmente interesante es que, siendo un concepto tan nuevo, relativamente histórico, si se compara con las tablas de Platón o de Aristóteles, cómo sin embargo se ha convertido en un concepto ubicuo prácticamente. Es decir, la tolerancia está hoy día entre las sociedades democráticas pues extendida, disuelta, e incluso se ha llegado a decir, y seguramente con razón, que la tolerancia es la virtud por excelencia de la democracia. Es decir, que no es posible la democracia sin tolerancia. Pues seguramente es verdad. Bueno, seguro que es verdad. Por lo menos es una de las tesis que voy a tratar yo de fundamentar aquí. Y entonces la tolerancia, claro, está extendida por todos los lados y ha llegado a ser, yo creo que este es el problema que nos encontramos nosotros hoy, ha llegado a ser una idea tan transparente, al parecer, tan clara, tan evidente, tan indiscutible, que esto pues conduce muchas veces, o todas las veces, conduce a darla por supuesta, a suponer que no tiene problemas, a dar por supuesto su origen, su génesis, su alcance, y concretamente, sobre todo, a dar supuesto que la tolerancia es evidente por sí misma. Esa es la cuestión. Que la tolerancia es lo que sea, todavía no vamos a determinar lo que sea, pero que es algo evidente por sí mismo y que por tanto no hace falta más que practicarla. Y lo demás son realmente cosas secundarias. Aquello que decíamos el otro día de Tomás de Kempis, vale más sentir la compunción que saber definirla. Y lo que importa es ser tolerante, y luego la definición es lo de menos, ¿no? Bien. Y sin embargo yo creo que esto es si se piensa así, creo que se comete un gran error, o una gran trivialidad, una gran superficialidad, porque la tolerancia, es la tesis que voy a defender, no es una idea positiva que se entienda por sí misma. La tolerancia es una idea que por sí misma carece de sentido, creo yo, y únicamente encuentra sentido si se da en función de otras ideas que la envuelven, la atraviesan, y la principal de estas ideas que la atraviesan es la intolerancia, precisamente. Es decir, la intolerancia es una idea anterior a la tolerancia y naturalmente no como idea, propiamente no como concepto, sino como una situación de hecho, que actúa, diríamos, como variable independiente con respecto a la tolerancia. De manera que entonces la primera tesis que podemos sentar, la que podemos partir en esta exposición, es esta, que la idea de tolerancia es una idea dada en función de la intolerancia, que la intolerancia es una situación de hecho previa, necesariamente previa, y que la tolerancia se elabora en función de la intolerancia y se define en función de ella. Por lo tanto, es una función. Al subrayar esto estoy diciendo que la tolerancia es una idea de función. De manera que la intolerancia actúa, ya digo, como de valor independiente.
con esto quiere decir que la tolerancia no es tanto una relación o otra cosa distinta. Ya entraremos en este aspecto porque aquí está la clave de la cuestión. Entonces, pues es una función, casi es obligado comenzar a hacer algunas consideraciones sobre la estructura lógica de esa función, y la estructura lógica de la idea de tolerancia, qué características lógicas podemos encontrar en ella. La primera es esta, que la tolerancia procede de la intolerancia, y hay una construcción muy conocida, utilizada. Yo se la he oído o se la he leído a Karl Popper y se la he oído a Manuel Fraga Iribarne, de manera que los dos personajes, ¿verdad?, aquí en esta idea que voy a decir han insistido mucho, a saber, la intolerancia de la intolerancia es la tolerancia, o bien la tolerancia es la intolerancia de la intolerancia. Esa frase que he oído decir a este señor y a otros muchos, por supuesto, y también he oído a muchos que quedan pasmados ante semejante paradoja, ¿verdad?, quedan totalmente pasmados, lo cual quiere decir que creen, quizá fue Popper que primero lo dijo, creen que con esto han descubierto la pólvora, ¿verdad?, y que han encontrado la clave del asunto, cuando seguramente lo que están haciendo es, pues se han tropezado con una propiedad de la intolerancia, una propiedad muy interesante para nosotros, pero que por sí mismo no dice nada, no es una propiedad que además pues tiene que ver con esas propiedades que aparecen en álgebra, en matemáticas, cuando multiplicamos cantidades con signos distintos, ¿verdad? Más por más, más por menos, menos por más, menos y menos por menos, más. Entonces, la intolerancia de la intolerancia es la tolerancia, ¿verdad? Es en menos por menos, más. Y entonces empezamos a hacer la serie entera y resulta, pues, la tolerancia de la tolerancia es la tolerancia. La tolerancia de la intolerancia es intolerancia y la intolerancia de la tolerancia es intolerancia. De lo cual sacamos una conclusión interesante para metodológicamente, a saber, que solamente a partir de la intolerancia obtenemos la tolerancia, pero no viceversa. Esa es la cuestión, un poco para confirmar de la que yo partía, ¿no? Es decir, y además con la trampa aquí, porque la coincidencia es puramente casual, porque intolerancia es un concepto negativo, intolerancia, y por tanto parece que es posterior a tolerancia. Y claro, como yo he sentado al principio que este concepto negativo es base de la tolerancia, y además coincide con esta propiedad algebraica que tiene, que no deja de ser interesante, ¿verdad?, pues entonces resulta que parece que hay fundamentos más arcanos, ¿verdad?, de esta relación entre intolerancia y tolerancia sobre la que estoy partiendo. Esa es la cuestión. Después, en cuanto a propiedades de la función, una función es una relación, por supuesto, especial, pero en fin, pues ya la primera y principal, yo creo que, bueno, no la principal, no, la primera, es que es una relación que no es reflexiva, no es reflexiva, es irreflexiva. Es decir, que la tolerancia con uno mismo no tiene sentido. Hombre, se puede decir, tantas cosas se puede decir, ¿verdad?, pero no tiene sentido, no dice nada. Tolerancia consigo mismo, hay que desdoblarse, ¿verdad?, para decir tolerancia consigo mismo. Y esto es muy importante porque si no es reflexiva quiere decir que es una relación aliorrelativa, que llaman los lógicos, ¿no?, una relación que se establece entre dos términos por menos A y B, ¿verdad?, dos términos necesariamente, lo cual quiere decir que la tolerancia pues empieza a ser una relación aliorrelativa, o como decían los antiguos, Aristóteles, o los escolásticos, mejor dicho, comentando la teoría de las virtudes de Aristóteles, subrayaban como de las 4 famosas virtudes cardinales que Platón estableció y que después han pasado al catecismo católico y que toda nuestra cultura las ha estudiado en el catecismo, ¿verdad?, la justicia, prudencia, fortaleza y templanza, las 4 famosas virtudes cardinales, que muchos, incluso adultos, incluso licenciados, que yo he encontrado, muchos creen que es cosa del catecismo, es decir, ni siquiera se han para pensar que esto es de Platón, pero en fin, pues la idea que yo decía de los escolásticos es que estas 4 virtudes cardinales, solamente una de ellas tiene la propiedad de alteridad, llaman ellos, mientras que las demás virtudes, es decir, la fortaleza, la templanza, etcétera, pues tenían no eran de alteridad,
se establecían con uno mismo, la fortaleza, la templanza, etcétera. Mientras que la justicia no, la justicia exigía también necesariamente pues la relación con otro. Por eso tenía esa importancia política, claro, la justicia era una virtud política por excelencia. Y entonces también se discutía, la justicia con uno mismo carece de sentido. Es también otra construcción reflexiva, como tantas veces se utilizan las relaciones reflexivas cuando se dice la gente, mucha gente o escultores, yo lo que encontré es, por fin, es conocerme a mí mismo, ¿verdad? Ya aceptar el esfuerzo al construir la reflexividad, que parece que están descubriendo algo, o logré dominarme a mí mismo, o comprenderme a mí mismo, ya con eso se han llegado. Y se ve que como no tienen el hábito de lo que son las relaciones reflexivas, al ejercitar esa reflexividad quedan como desbordados, como fascinados, ¿verdad?, por ese descubrimiento que han hecho. Y sin embargo es un descubrimiento vacío, vacuo, porque hay muchas relaciones reflexivas. Bueno, entonces, aquí lo que quiero sacar en conclusión de este asunto es que resulta que si la tolerancia es algo relativa y la justicia es pues eso, algo relativa también, alteridad, decían los otros, pues que hay ya por de pronto una relación muy importante, una semejanza entre la justicia y la tolerancia. Conexión esta que luego hay que perseguir, porque es muy difícil, naturalmente, tratar de analizar y de encajar y de coordinar y de situar la tolerancia, dado que es un término nuevo y que los clásicos de la tolerancia, los clásicos modernos, como puedan ser Fourier o pueda ser Locke o pueda ser Voltaire, ¿verdad?, pues no lo han analizado en esos términos. Es más, las exposiciones que hace Voltaire, más de la democracia, realmente son penosas por la frivolidad que tienen, por la superficialidad, aunque son muy interesantes, pues muy divertidas, sobre todo por los ejemplos que pone y demás, pero no es una cosa de análisis nulo, prácticamente nulo. Son escritos prácticos, pragmáticos, de lucha, de combate, ¿verdad?, pero nada más. Hoy día carecen, una vez superadas las cosas que ellos tenían entre manos, pues carecen de interés, digamos, filosófico. Entonces, la conexión esta es muy importante porque ya nos señala, ya da una pista de establecer la relación de la tolerancia con la justicia, con una de las virtudes cardinales, nada menos. Y además es un concepto político. Además, naturalmente, pues la tolerancia es asimétrica, desde luego, es decir, que A sea tolerante con B no quiere decir que B sea tolerante con A, es asimétrica y tampoco es transitiva. Cada una de estas cosas se podría analizar como un ejemplo, pero en fin, no hace falta. No es transitiva porque si A es tolerante con B y B con C, A no es tolerante con C. Esto se ve probablemente en la familia, las tolerancias dentro de la familia, que uno sea tolerante con un hijo y otro con otro, que sea tolerante con el tercero, ¿verdad? Es decir, y estas propiedades son muy interesantes porque empezamos a ver que la tolerancia ya no es un concepto blando, amorfo, sino que tiene una estructura. Esa es la cuestión, que tiene una estructura lógica dentro de las relaciones, que es lo que permite intentar siquiera pues un análisis de este tipo que estamos haciendo. Y prosiguiendo ya, y para terminar este análisis lógico material de la tolerancia, pues diré lo siguiente, que este concepto funcional entre A y B, ¿verdad?, este concepto funcional en donde B es la variable independiente, este concepto funcional supone de algún modo una interacción entre A y B, que no es una relación especulativa o abstracta. Hace falta que A y B sean términos de relación, de interacción, términos causales, por tanto. Hace falta una causalidad entre ellos. Una causalidad, no vamos a entrar aquí en lo que tenemos por causalidad, pero en fin, con utilizar la idea ya es suficiente para el entendimiento de lo que sigue. Y entonces esta interacción implica primero que A, vamos a llamarle A tiene una influencia causal, una acción causal sobre B, y que B tiene una reacción, diríamos, una reacción sobre A, y que sin esta acción y reacción, vamos a hablar así, no hay posibilidad de construir el concepto de tolerancia, y que cuando A actúa sobre B se presupone que la acción de A sobre B implica una especie de invasión de A en lo que se considera esfera de B, esfera de la libertad de B, de algún modo, ¿no? De suerte que cuando B reacciona sobre A, entonces esta reacción
cuando es prevista por A, empieza ya aproximándose a la idea de tolerancia. Y entonces, lo que decíamos fundamento de la tolerancia, pues, era la acción de A, la influencia primera de A sobre B, y esto es más o menos la intolerancia, esta situación de intolerancia del grupo, lo vamos a ver. Esta es más, tiene que ver con la situación de intolerancia, puesto que tiene que haber una invasión primero de algún modo, una intolerancia de hecho, ¿no? Y con todo esto que estoy diciendo, pues ya se desprende, vamos, lo he dicho ya, pero se desprende, pues lo siguiente, que entonces la tolerancia tiene que ver con una situación en donde hay prólesis, es decir, conocimientos, previsiones de lo que va a ocurrir, analogías con otras cosas, es decir, en una palabra, que la relación de tolerancia tiene que mantenerse de algún modo entre sujetos operatorios. Hay operaciones, hay interacciones, sujetos operatorios, porque hay algunos casos que vamos a ver rápidamente donde esto parece que no se cumple, pero sí se cumple, o por lo menos es más fértil suponer que no se cumple y tratar de explicar las decisiones que al revés, ¿verdad? Bien, entonces recapitulando, que la idea de tolerancia es una idea nueva, relativamente del siglo XVII, que no aparece en los clásicos, Platón, Aristóteles, escolásticos, etcétera, que por tanto es difícil situarla en un sistema de ideas morales o éticas, que la tolerancia, sin embargo, es un concepto muy riguroso, tiene una estructura lógica que hemos tratado de esbozar en términos de funciones, que la tolerancia es una idea de función que supone la intolerancia, por lo tanto que no es una idea originaria positiva, sino que está en función de la intolerancia, y que tiene una estructura que la acabamos de exponer, es decir, la influencia entre A y B por su alteridad o su relatividad. Bien. Y entonces el paso inmediato es tratar de analizar cuál es el campo de la tolerancia. ¿Y cuál es el campo de la tolerancia? Sí, estos términos de la relación, ¿en qué campo semántico se mueven, ¿verdad? ¿En qué campo se mueven? Bien, pues la cuestión es que aparentemente, la idea de tolerancia o de intolerancia, ¿verdad? Pues porque empiezan a ser correlativas, es decir, al decir que es una idea funcional, quiere decir que entre tolerancia y tolerancia no habría una mera relación de contradicción, de contrariedad, no habría una mera relación, sino que es una relación mucho más honda de función que corresponde a esta interacción que decía yo, ¿verdad? De manera que no es simplemente que sean dos ideas que están, por ejemplo, gramaticalmente opuestas, no es eso solo, no. La situación nos remite a y B a una relación de interacción, de interacción mutua. Bien, en diferentes situaciones, en diferentes aspectos, bien. Entonces, esta disposición de las relaciones de tolerancia e intolerancia, pues nos llevan inmediatamente a esta situación, que la tolerancia o la intolerancia parece que se aplican a campos que no tienen nada que ver con sujetos operatorios. Por ejemplo, a campos físicos o a campos fisiológicos. El concepto de intolerancia se aplica perfectamente en mecánica cuando se habla de la tolerancia de ajuste de un motor, de los cilindros al pistón, ¿verdad? Y además con las anécdotas consiguientes de cómo en los tiempos de Ford, pues la tolerancia que admitía un motor de explosión era meter ahí un penique entre el cilindro y el pistón, ¿verdad? Porque el ajuste toleraba aquello, ¿no? Para efectos del equilibrio de los gastos de consumo. O bien la intolerancia utilizada por medicina, en fisiología, la intolerancia, pues qué sé yo, de un sujeto, de un organismo, pues a una droga, a un medicamento, ¿verdad? Los procesos de anafilaxia. Es decir, entonces estamos hablando de intolerancia, de un margen de intolerancia, donde hay también una acción, ¿verdad? Y una interacción, y parece que aquí no hay sujetos operatorios, porque claro, un proceso de intolerancia a un medicamento no tiene nada que ver, al parecer, con la operatividad de los sujetos. Bien, sin embargo, por eso lo decía al principio, yo creo que es mejor partir de una restricción del campo de la tolerancia e intolerancia a un campo de sujetos operatorios, es decir, prácticamente de hombres o de animales, de sujetos corpóreos operatorios, hombres o animales, vamos a circunscribir más a hombres, aunque no necesariamente, como ahora vamos a ver, y
reinterpretar los conceptos de tolerancia fisiológica, vamos a decirlo así, o de tolerancia mecánica, pues como una especie de extensión del concepto de metonimia, de algún modo antropomórfico, porque efectivamente es como cuando se habla de reconocimiento, ¿verdad?, en anafilaxia precisamente, del reconocimiento que hacen las células de ciertos estímulos. Cuando se habla de reconocimiento, evidentemente ahí no hay conocimiento, hay otra cosa, pero se aplica el concepto por extensión, ¿verdad? Y aquí lo mismo. Y es más, incluso cuando se habla de intolerancia en fisiología y se compara pues una experiencia de intolerancia con otra de tolerancia, es porque se está comparando las dos cosas y se está de algún modo asimilando esta situación con las situaciones de sujetos operatorios. Es un poco la situación que Marx observaba, la famosa comparación que Marx hace con Darwin. Dice: Darwin observó en la conducta de la sociedad victoriana la misma conducta de los animales, ¿verdad? Y proyectó una cosa a la otra, ¿verdad? Después de haber leído a Malthus, etc. Es decir, es un caso clarísimo de extensión de unos conceptos a otros. Es decir, que en general no tiene excesiva dificultad explicar las cosas de este modo. Con el objeto de llegar ya a este primer resultado, si ustedes quieren, a saber que la tolerancia y la intolerancia como conceptos funcionales se mantienen en un campo de sujetos operatorios, en una palabra, y de sujetos que tienen que ver con el hombre, en un campo antrópico, como decíamos el otro día. Y como el otro día hablamos del espacio antropológico, pues justamente ahora tenemos inmediatamente que utilizar este concepto de espacio antropológico para poder establecer el análisis de lo que es la tolerancia y la intolerancia. Y como el otro día dijimos que el espacio antropológico tiene tres ejes, ¿verdad? El eje circular, que comprende en torno al cual se sitúan las relaciones, para decirlo rápidamente, de unos hombres con otros hombres, de unos sujetos operatorios con otros sujetos operatorios. Campo circular, el campo radial, en donde hay relaciones de unos sujetos con cosas impersonales, diríamos de la naturaleza, y el eje angular, donde hay relaciones de sujetos humanos con entidades preterhumanas, vamos a decirlo así, que no son humanas, pero tampoco son inanimadas. Las identificamos rápidamente con animales, pero no se reduce únicamente con ciertos animales, sino que también puede, en principio, ser cualquier otra cosa. Pueden ser ángeles, demonios, espíritus, dioses, etcétera. Cualquier entidad que no siendo humana tampoco es una animada, sino porque puede mantener o mantiene con el hombre pues relaciones de algún modo de lenguaje. En el caso del lenguaje religioso, relaciones de revelación, como cuando va del numen a los hombres, o de oración cuando va de los hombres al numen, ¿verdad? Estas relaciones que son esencialmente lingüísticas y que son esenciales en toda relación de tipo religioso, pues son las que dentro del espacio antropológico se verifican o se verificarían plenamente en la relación de los hombres con ciertos animales, como se demostraría principalmente pues por las decoraciones de las cavernas tan frecuentes en todo el Cantábrico y en Francia, etc. Entonces, según esto, pues la conclusión es la siguiente: que habría que clasificar inmediatamente la tolerancia y la intolerancia en tres niveles. Habría una tolerancia en relaciones circulares, una tolerancia o intolerancia de relaciones circulares, habría una tolerancia e intolerancia de relaciones radiales, y habría una tolerancia o intolerancia de relaciones angulares. Esta es la clasificación principal. Y todas ellas con sentido antrópico, ¿verdad? Ejemplo, la tolerancia circular, pues es prácticamente de la que vamos a hablar. Es la tolerancia por antonomasia, diríamos, la tolerancia entre hombres de distintas clases, ¿no? La tolerancia radial, pues los ejemplos que hemos puesto antes. Es decir, la tolerancia de los hombres y así de este modo reducimos dentro del espacio antropológico aquellas versiones que parecían que no tenían nada que ver con sujetos operatorios, porque por lo menos hay un sujeto operatorio que está presente en la relación, ¿no? Las tolerancias que hemos hablado antes, fisiológicas o mecánicas. Y las tolerancias angulares, pues son las tolerancias internas que se producen en esta relación con los númenes, con los animales. Idea esta que tiene, yo creo, bastante interés por lo siguiente, porque es casi un tópico entre
entre muchos estudiosos, ¿verdad?, de antropólogos, sociólogos, el acusar precisamente a las religiones monoteístas de intolerancia. Que la intolerancia estaría vinculada a las religiones monoteístas. Es un tópico que para muchos es un verdadero descubrimiento, ¿verdad?, cuando descubren el secreto de la intolerancia. Es que esto es las tradiciones del libro, ¿verdad?, de las religiones judeocristianas y no digamos de los musulmanes, etc. La intolerancia es propia de las religiones monoteístas, y en cambio los griegos, claro, como eran politeístas, eran tolerantes. Bueno, semejantes fantasías que no tienen un peso histórico ninguno, pero sobre todo, por lo que nos concierne, quedan enteramente refutadas, pues, por ejemplo, con una observación de Hume, muy curiosa en la historia de la religión natural, donde dice Hume, esto de que los monoteístas, de que la intolerancia de los monoteístas, que se lo pregunten a los egipcios, ¿verdad?, que como adoraban a gato y a perro y a elefante y a cocodrilos, pues estaban entre sí reñidos unos sacerdotes con otros, claro, porque el propio politeísmo animal pues reproducía en la religión las propias relaciones de conflicto entre los propios animales. Es decir, que el politeísmo da lugar a tanta intolerancia o más como la tolerancia viene por otras razones, no por el politeísmo, por el monoteísmo. Y otra cosa es que la intolerancia haya prosperado más en determinadas circunstancias en el monoteísmo, y otra cosa es que el monoteísmo sea la fuente de la intolerancia, ¿verdad? Eso es una cosa diferente. Entonces, estos tipos de intolerancia yo creo que se pueden jerarquizar perfectamente, y yo creo que por lo que hemos dicho, la intolerancia, diríamos, o tolerancia por antonomasia, es la tolerancia circular, esta de la que hablamos generalmente y en primer sentido, pero siempre yo creo que conviene pues coordinar y situar relativamente para ver el alcance del concepto, ¿no? Entonces vamos a hablar del fundamento de nuestra exposición, que es la tolerancia y la intolerancia entre hombres, sencillamente, circular entonces por antropológico, puesto que generalmente está vinculada a esto, aunque no exclusivamente. Bien, quiero decir que muchas veces la intolerancia entre los hombres puede estar producida por intolerancia de tipo mecánico o fisiológico, eso es evidente, ¿verdad? O angular, desde luego, por fin. Entonces la intolerancia circular, la intolerancia entre hombres, pues es un concepto, como digo, nuevo, que tiene esta estructura, y ya nos permite reproducir el análisis abstracto anterior aquí. La relación de tolerancia supone por lo menos dos sujetos, vamos a llamarles S1 y S2, dos sujetos, tales que S1 tiene una influencia causal sobre S2, ¿verdad? Tiene una influencia causal, que S2 considera que esta influencia, o llega a experimentar esta influencia como una invasión en su propia libertad, vamos a decirlo así, que esa es la palabra, claro, que está en la clave de lo que vamos a decir. Y entonces la reacción de este S2, ¿verdad?, en este S2, pues es recogida por S1, y entonces S1 suspende de algún modo la influencia que él tiene que poder tener, porque no hay tolerancia, esta es la cuestión. Ahora vamos a hablar de Santo Tomás al respecto. Y entonces cuando suspende esta influencia posible sobre S2, entonces empieza a funcionar la tolerancia. Pero entonces la tolerancia está siempre en función de la intolerancia. Naturalmente, algunos me han dicho, algunos que hablo de estas cuestiones en público, me han dicho que esto es una cuestión demasiado rebuscada, demasiado difícil. Y yo les he respondido, primero, que no es nada difícil, y segundo, que más difícil es definir lo que es una elipse, ¿verdad?, en bachillerato elemental, y sin embargo todo el mundo lo entiende. De manera que es que los ciertos conceptos exigen una cierta complejidad, porque si no serían conceptos más que puras trivialidades. Y entonces, precisamente yo creo que esta estructura, que es muy cerrada y que juega perfectamente, pues define más o menos la situación de la tolerancia y la intolerancia. Bien, y entonces ahora vamos a ilustrar rápidamente, antes de entrar más adelante, vamos a ilustrar pues lo que podría ser la historia de la idea de tolerancia, desde este punto de vista, ¿no? La historia de la idea de tolerancia. Es una historia sumamente interesante, curiosa, además está por hacer, y además no se trata de hacer una historia simplemente de pues que sé yo, dosográfica, procurando buscar textos de quien ha dicho Aristóteles o que no ha dicho nada. Ahí está la cuestión, que no ha dicho nada, ¿verdad? Ni Santo Tomás no ha dicho nada, aunque Santo Tomás ha dicho cosas muy interesantes que utilizan incluso el verbo tolere, de manera que
que está ahí ejercitándose la idea de tolerancia, pero sin nombrarla como tal, utiliza el verbo, pero no el nombre, ¿verdad?, de tolerancia. Y entonces, pues hace falta hacer una historia de la tolerancia. Bueno, pues la pauta nos la da la idea de justicia que antes hemos constatado, la relación formal en principio entre tolerancia y justicia. Entonces yo creo que primero que habría que distinguir una historia de la tolerancia, de la idea de tolerancia y la intolerancia por tanto, y una historia de las situaciones de intolerancia o de tolerancia que naturalmente no son tales más que retrospectivamente. Esa es la dificultad del asunto. Esto pasa en general en todos lados, no es en este solo. La idea de Marx de las clases sociales, como todo el mundo sabe, cuando Marx calla la idea de clase social sobre la sociedad capitalista, naturalmente inmediatamente se retrotrae este concepto hacia la época feudal, hacia el esclavismo, y naturalmente se discute totalmente si se puede hablar de clase burguesa o de clase proletaria, como habla Toynbee en Roma, ¿verdad? Ahí no hubo proletarios, pues no hubo proletariado. Sin embargo, Toynbee habla del proletariado interno, y muchos historiadores, y a la Edad Media lo mismo, y entonces los historiadores discuten ampliamente pues si el concepto de clase social, que está tallado en la sociedad capitalista, se puede retrotraer a otras sociedades. Y la mayor parte dicen que sí, Carlos Martínez dice que sí, con condiciones, otros que dicen que no. Bueno, pues está en una situación parecida. Es decir, la idea de lo que pasa con el feudalismo. Hasta qué punto el concepto del feudalismo como concepto histórico, que es un concepto tallado en Francia principalmente, se puede retrotraer no ya pues qué sé yo, a la época de la dinastía Qin, ¿verdad?, sino incluso a España, si aquí hubo feudalismo. La situación es parecida. ¿Hasta qué punto el concepto de tolerancia e intolerancia moderno, como hemos dicho, que es un concepto reciente, del siglo XVII y XVIII, hasta qué punto este concepto se puede retrotraer anteriormente? Es una reinterpretación, pero hay que tener cuidado para no caer en anacronismos monumentales. Pues entonces vamos a dejar la historia de la tolerancia y vamos a referirnos específicamente a la historia de la idea de tolerancia. Y claro que hay que empezar, para ser consecuentes con lo que acabo de decir, hay que empezar por una fase cero en donde no hay tolerancia, claro está, donde no hay idea de tolerancia, sino donde hay situaciones que reconstruimos anacrónicamente en ese sentido, pero que es una fase cero, porque la idea de cero ya lo dice todo. Y esta fase cero, pues ¿cómo la determinamos? Pues en relación con la justicia. Es decir, en donde la tolerancia, lo que hoy llamamos tolerancia, está conceptuado en la teoría de las virtudes de Aristóteles, por ejemplo, o de Platón, está conceptuado a lo sumo en relación con la justicia. Perdón, a lo sumo no en relación con la justicia, sino en relación con otras virtudes que no es la justicia, es la cuestión. Con otras virtudes que no es la justicia, porque y si se utiliza en relación con la justicia es sobre la base de hacer de la tolerancia un vicio y no una virtud. Esa es la cuestión. Es decir, de manera que la situación en función de la justicia empieza a ser ya interesante cuando la contrastamos con la teoría de las virtudes de Aristóteles. Es decir, la justicia, desde el punto de vista de la virtud de la justicia, la tolerancia, ya en los clásicos, no digamos en la Edad Media, es a lo sumo un vicio. ¿Por qué? Porque es una injusticia. Porque la injusticia es no dar a cada uno lo suyo. Y la tolerancia es una suerte de adulación. Porque la tolerancia ante las opiniones de otras personas que son inadmisibles supone una adulación a estas opiniones, y es dar como suyo algo que no es suyo, porque hay que retirarlo, porque unas opiniones necias o estúpidas no son de nadie. Si yo opino esto, ¿no? Si la opinión es necia, tú no te puedes identificar por ello si es que tú sigues siendo una persona racional, ¿verdad? Entonces tú lo que tendrás una debilidad mental transitoria a lo sumo, ¿verdad? Pero tú no te puedes identificar con esa necedad, ¿verdad? A pesar de que es la moneda corriente hoy día, basta que sea mi opinión para que ya está justificada, ¿no? Precisamente en la interpretación clásica sería una injusticia. Y a lo sumo, lo que llamamos hoy relaciones de tolerancia, habría que relacionarlas con la prudencia. Es decir, la prudencia de tratar a un intolerante, ¿verdad? Prudencia que tiene mucho que ver con el miedo, con el temor, con la previsión de las consecuencias que puede haber, pero que no en absoluto tiene que ver con la virtud, ¿verdad? En absoluto tiene más que con la virtud de la prudencia, pero no tiene nada que ver ni con la libertad del otro, ¿verdad? Ni tiene que ver pues con cosas, ni con el respeto al otro en absoluto.
tiene nada que ver con esos conceptos que son los conceptos modernos de tolerancia, precisamente. Bien, y entonces en la fase 2, perdón, la fase 1, porque ya la fase 0 la tolerancia no aparece por ningún lado. En la fase 1 por lo menos aparece el nombre. Esto es muy largo de contar, pero voy a resumir, pues particularmente centrándome en Santo Tomás, que es quien utiliza la palabra tolere, el verbo tolere, ¿verdad? Entonces, en la primera fase de la tolerancia, que cubre más o menos la Edad Media, yo creo que la novedad principal con respecto a la Edad Antigua es la aparición de una nueva virtud, mejor dicho, de un nuevo orden de virtudes, que son las virtudes teologales. Es decir, que de un modo subvierte en la relación de Aristóteles, sobre todo en lo que tiene que ver con el amor o con la caridad. Es decir, Aristóteles, como bien sabido, distribuía entre la familia y el Estado, digamos, entre la sociedad económica en el sentido aristotélico, entre la economía familiar, ¿no? Oikos, la economía familiar, entre la familia, la gran familia, claro, que contaba con esclavos, por supuesto, pero la gran familia antigua, la gran familia estaba regida por la desigualdad. Es decir, la familia es esencialmente desigualdad entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre esclavos y hombres libres, y esta desigualdad se compensaba con la filía, con el amor, algo parecido al amor, mientras que el Estado estaba sometido a la justicia y a la igualdad, a la isonomía, ¿verdad? Es decir, la relación entre la familia y el Estado en Aristóteles más o menos se podían, para lo que nos afecta, se podían un poco organizar de este modo. La familia es la desigualdad y el amor, algo parecido, ¿verdad? Y el Estado es la igualdad y la justicia. La subversión que se produce en la Edad Media, como bien sabemos, cuando desaparece el Estado de ciudad, aparecen los imperios universales y sobre todo aparece el imperio de Constantino, es cuando el cristianismo, la Iglesia Católica, empieza a ser una gran familia, así se define, una gran familia, y hasta el punto que esa gran familia que es la Iglesia Católica, desde las coordenadas aristotélicas es ininteligible, porque precisamente lo que no es una familia, pero tampoco es el Estado, por lo menos no se reconoce como Estado. Y entonces la Iglesia Católica es una entidad tan absolutamente nueva, y yo no creo que tenga paralelo con ninguna otra cultura, no se puede asimilar nada, sobre todo por el carácter internacional que consiguió enseguida gracias a haberse aliado con el Estado romano como natural. Entonces esa Iglesia Católica resulta que está presidida por la caridad, precisamente por las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y entonces la caridad empieza a funcionar en las relaciones sociales tan importantes, en la relación de Iglesia y Estado, empieza a funcionar de un modo que acaso tiene que ver con la tolerancia. Esa es la cuestión, ¿verdad? A veces tiene que ver con la tolerancia. Y tanto que lo tiene que ver. Vamos, con la tolerancia estamos hablando anacrónicamente, con un concepto precursor de tolerancia. En dos palabras es el siguiente: la tolerancia empieza, Santo Tomás, a aplicársela a Dios. Dios, dice Santo Tomás, que es causa de todo, cuando conoce por su ciencia divina y su ciencia media o la que sea, no siempre inteligencia o ciencia de visión, cuando conoce pues la concatenación de los sucesos y sabe que determinado suceso puede producir un mal, entonces tolere, quita esa acción, ¿verdad? Lo quita para evitar que el mal se produzca y para conseguir bienes mayores. Entonces la tolerancia está aquí perfectamente definida en Santo Tomás, ¿no? Aplicada a Dios. Es decir, Dios tiene la potestad absolutamente de todas las cosas. Entonces él ve que la concatenación del universo, pues hay ciertas confluencias que van a producir males terribles. Entonces él suspende ciertas eslabones previos para que no se produzcan aquello, y entonces suspende eso. Suspende, empeñar lo tolere, suspende esto, y entonces lo tolera para evitar el mal mayor y para conseguir el mal menor y para conseguir bienes mayores. Y luego lo aplica a Santo Tomás al príncipe. Pero en tanto que el príncipe es una especie de soberano, ¿verdad? En tanto que el príncipe es una especie de suplente de Dios o de expresión de Dios sobre la tierra, ¿no? Entonces el príncipe también, cuando está gobernando una sociedad política, pues puede ver que la concatenación de los hechos políticos va a producir males mayores,
y entonces tolera ciertos males, porque quitándolos van a producir males todavía peores y se van a suprimir otros muchos bienes. Entonces la tolerancia está aquí concebida no en absoluto como virtud, como vemos, no como virtud, está concebida primeramente como una virtud política, de prudencia política, es prudencia política, pero no es una virtud propiamente de las cardinales, es la prudencia política, y esta prudencia política entonces determina que la tolerancia pues sea algo pues muy difícil de encajar, que no se le llama tolerancia tampoco, no se llama tolerancia, se llama prudencia política, sencillamente, la prudencia política. Y con una derivación interesantísima, que es un ejemplo de intolerancia radical, pero vista como caridad, precisamente, como caridad. Es la fórmula que se llamó la corrección fraterna, Es decir, es una cuestión muy debatida entre escolásticos y jesuitas. La situación es la siguiente: cuando un hermano de orden, aquí estamos en la fraternidad, en la gran familia, ¿verdad? Cuando un hermano sabe que otro hermano pues ha cometido un crimen, un delito, o una herejía, o cualquier otra cosa, entonces, en lugar de denunciarlo inmediatamente, que es lo que habría que hacer en un caso de delito público, político, ¿verdad? Entonces lo que hace es una corrección fraterna, es decir, le advierte en qué situación está para que se corrija, pero entonces, y tolera la situación para que se corrija. Pero aquí la tolerancia no se funda en el respeto del otro en absoluto, aquí se funda más bien precisamente en el mal. Esto es una idea que lo dice Balmes, que es muy bonita. La tolerancia siempre tiene que ver con el mal, dice Balmes. Me parece excesivo, ¿verdad? Pero sin embargo, la tolerancia es para el mal, dice Balmes, claro, refiriéndose sobre todo, la filosofía fundamental, refiriéndose sobre todo a cuestiones de tipo religioso, como natural, al tolerantismo. Pero sin embargo, yo creo que tiene Balmes razón en el sentido que por el mal le está entendiendo de algún modo la alteridad de otra cosa que es contraria a nosotros, lo cual no quiere decir que sea mala siempre, pero en fin, Balmes la veía como mal porque está inmerso en esta fase de la tolerancia como natural. La tolerancia la veía, resumo, como mal, y además retrospectivamente Balmes, ¿verdad? Balmes, digo, como uno de los grandes pensadores que tenemos en España y que recoge con una claridad extraordinaria pues esta situación. Entonces la corrección fraterna, ¿qué ocurre? Pues que el hermano que tolera esa situación irregular, de cualquier tipo que sea, pues a un correligionario, a otro fraile de su orden o lo que fuera, o a otro cristiano, entonces lo tolera, y si éste no se corrige, entonces lo denunciará al superior. Lo cual quiere decir que lo llevará a la hoguera, prácticamente en muchos casos, ¿no? Es decir, que la tolerancia aquí, la corrección fraterna, precisamente por caridad, por amor, lleva a la gente a la hoguera. Esto hay yo recuerdo un auto de fe que tuvo lugar en Logroño en los 1600 y pico, uno de los últimos autos de fe que hubo, pero es espeluznante la descripción que nos hace allí en las actas. Está firmado por un secretario, testigo presencial del acto, como natural. Entonces, en dos palabras, la situación es esta: un judío renuente que lo están quemando bajo la pena de quemado vivo, ¿no? Lo están quemando, está el pueblo cantando, todos los frailes por el tablado extendidos, dominicos, franciscanos, están por allí, y aquel judío que no hay forma de convencerle, no hay forma. Y entonces pues se les ocurre, para que se dé cuenta, por caridad todo esto, por caridad se les ocurre encender unas aliagas y pasárselas por la cara para que vea lo que le espera. Y entonces él, cuando ve que le van a quemar, se convierte, empiezan cánticos de alabanza, ¿verdad? En Osana, en Aleluya, ¿verdad? Se ha convertido el judío, pero cuando están a punto, y entonces le conmuta la pena, claro, inmediatamente le conmuta la pena. Abrasados de caridad, como dice, abrasados de amor, ¿verdad?, por el judío, le conmutan la pena. En lugar de quemarle, le dan garrote. Era una especie de eutanasia relativa, ¿verdad? Y entonces le dan garrote y
y el judío le sientan en la silla. Cuando la cosa tarda un poco, entonces empieza el judío otra vez a hablar de Moisés. Entonces hace una seña el director de la tramoya al otro y le da rápidamente el garrote para que no arme líos, y ya todo termina como la conversión del judío, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo típico de caridad, de caridad, de tolerancia y de caridad y de corrección fraterna. Han corregido fraternamente al judío para que se salve y para que no dañe a los otros. Entonces, quiero decir, con este tipo de ejemplos y de situaciones, yo creo que todo el mundo puede comprender que la idea de tolerancia no está, la Edad Media no está para bromas por la tolerancia, ¿verdad? Que es otra idea diferente. Bien. La tolerancia empieza, la idea de tolerancia empieza propiamente en la idea de tolerancia empieza propiamente en la época moderna, como hemos dicho, ¿no? Pues la ideología es bien conocida, es Gidier, es Locke, la carta sobre la tolerancia, es Voltaire, el famoso artículo sobre la tolerancia, y así sucesivamente. Bien, y aquí es muy interesante porque yo creo que se puede utilizar este esquema que hemos dicho antes, de cómo la idea de tolerancia y la situación de tolerancia, sobre todo, aparece precisamente del conflicto de las intolerancias. Esta es la idea central, en donde resulta que esta idea no es meramente algebraica, sino que es real. Es decir, ¿por qué en la época moderna aparece la idea de tolerancia? Es decir, ¿por qué aparece la tolerancia tal como la conocemos hoy nosotros? Pues a raíz del protestantismo, del libre examen, y a raíz de que los propios ciudadanos que viajan de Francia a Inglaterra, Alemania, España, ¿verdad?, pues ven que Luis XVI prohíbe a los protestantes, ¿verdad?, pero el rey de Inglaterra pues prohíbe a los católicos, ¿verdad?, y así sucesivamente, y entonces se están viendo que las intolerancias mutuas se neutralizan, y cuando adquieren fuerza las iglesias perseguidas, pues entonces empieza a formarse un criterio de tolerancia, que es esto que decía Leibniz. Sí, aquí la tolerancia aparece no como virtud, aparece precisamente como un resultado casi mecánico de la resistencia de aquellos que estaban sometidos a la influencia prácticamente absoluta de los intolerantes, y entonces, que era la única forma de proceder entonces la intolerancia es un concepto reactivo, puramente reactivo, que se convierte en virtud. Pues las alabanzas de Voltaire, sobre todo, bueno, de todos los ilustrados, en una palabra. La tolerancia es la primera virtud, es la virtud por excelencia, la virtud moderna por excelencia, fundada en la libertad, en el respeto al otro, etcétera, etcétera. Todas estas ideas de la tolerancia, pues se reducen a esto, pero están sin fundamentar. Bien, como es necesario ajustarse al tiempo, ¿verdad?, pues voy a sintetizar del modo más rápidamente posible la serie de problemas que faltan de exponer, pero vamos a hacerlo de un modo muy esquemático. Si ya suponemos que la idea de tolerancia se ha rodado y se ha reestructurado más o menos de la forma que hemos dicho al principio, entonces, claro, la división de la tolerancia circular yo creo que es casi obligada en el plano circular presentarla en estos géneros, en estos 4 géneros. Primero, la tolerancia entre estados, que son parte del eje circular, o instituciones parecidas, ¿verdad? Tolerancia entre estados, o tolerancia de estados y partidos políticos, etcétera. Tolerancia entre estados, entre instituciones políticas, de algún modo. Después, tolerancia entre iglesias. Tolerancia entre iglesias, lo que se llama tolerancia eclesiástica, en la época de Voltaire, etcétera, tolerancia eclesiástica. Después, tolerancia del segundo género, por tanto, tolerancia del tercer género sería de estados a individuos, y del cuarto género de iglesias a individuos. Es una clasificación lo más rápidamente posible, porque cada una tiene su tratamiento propio, que en 2 palabras se podría nada más, simplemente de un modo impresionista, para mostrar cuál es el contenido de cada uno de estos capítulos, se podría decir de este modo. Primero, la tolerancia entre estados. La tolerancia entre estados es una relación de tolerancia que pertenece prácticamente a la fase cero. La tolerancia entre estados suele estar funcionando, o se concibe como tolerancia, sencillamente dentro de aquel refrán romano de águila non capit muscas, ¿verdad? El águila no caza moscas. Es decir, un estado poderoso
el Estado romano, el Imperio Romano puede tolerar, ¿verdad?, que los númidas anden por allí porque no le molesta nada, es decir, no le interesan, y los puede tolerar, pero esa tolerancia es desprecio, sencillamente desprecio. Aquí la tolerancia no es virtud, es el desprecio completamente a la falta de peso del otro, que retrospectivamente decimos que es tolerante porque no interviene en ellos. La tolerancia a los partidos políticos, esto ya merecería un capítulo ya esencial, sobre todo porque estamos viviendo hoy día el problema de la legalización de un partido político terrorista o asociado como es Ribatasuna. Simplemente citaré el problema que aquí se plantea directamente dentro de este análisis general, a saber que al parecer la democracia, una sociedad política democrática, tiene que tolerar un partido político siempre que este partido político no actúe de modo violento, según el principio de que el pensamiento no delinque. Es decir, el partido puede decir lo que quiera, ¿verdad? Puede decir lo que quiera, pero sin embargo no puede actuar. Naturalmente esta distinción es tan barata, por decirlo así, ¿verdad? Decir que el pensamiento no delinque. ¿Cómo se distingue entonces cómo se diagnostica, por ejemplo, una apología del terrorismo, que está expuesta en plan puramente especulativo, ¿verdad? Y en donde está escrita en el papel, donde nadie ha hecho nada más que escribirla y ponerla en pancartas. Entonces, el pensamiento no delinque, que en plan privado, en su casa particular, cada uno piensa lo que quiera, pero en la medida que lo publica, esto ya es acción o no es acción. Sin embargo, con este nos regimos. El segundo género de tolerancia, pues es en la Iglesia, entre iglesias e instituciones públicas. Aquí lo más interesante es la distinción que se fue tejiendo a lo largo del siglo XVIII-XIX, tan trabada, la distinción entre lo que se llama tolerancia, que únicamente, lo cual satisface totalmente, yo creo, el análisis que hemos hecho, la tolerancia propiamente la tienen los estados que son confesionales. Es decir, un estado confesional es el que es tolerante. ¿Por qué? Porque puede tolerar religiones distintas de las que es confesional. Es el caso en España de la Constitución de la Gloriosa de 1868-69. Aquí hay una tolerancia porque se declara la Iglesia Católica como Iglesia oficial, por supuesto, pero sin embargo se toleran otras religiones y otros cultos, por lo menos en ciertas condiciones. En cambio, cuando el Estado no es confesional, entonces no cabe tolerancia, sencillamente porque se ignora sencillamente la religión, no hay tolerancia, hay simplemente indiferentismo, es lo que se llama el libre cultismo, hay libertad de cultos, entonces sencillamente no hay tolerancia. De manera que es un Estado donde se ha roto teóricamente la influencia de la que hablamos, entonces no hay tolerancia. Bien. La situación que habíamos previsto como relación del Estado con el individuo, con los individuos, la tolerancia del Estado con el individuo, pues aquí de un modo tan rápido como estamos procediendo, el mejor prototipo que podríamos poner es el famoso escrito de Kant sobre qué es la Ilustración, ¿verdad?, donde defiende el uso privado de la razón, pero el uso público no, claro. Entonces Federico de Prusia le dice, tú di lo que quieras, tolero que digas lo que quieras, pero obedece, ¿verdad? Tú puedes decir lo que quieras y puedes pensar lo que quieras, pero tú obedece. Entonces, esa distinción es la tolerancia a la que se llega en la obra de Kant, que es la razón por la cual Hamann pues puso a Kant como puso, ¿verdad?, como un pobre diablo que está allí en una estufa con un gorro de dormir, diciendo que si tenía libertad de pensamiento cuando le estaba obedeciendo a su amo, ¿verdad?, enteramente a Federico de Prusia, según aquello que decía Federico: mis vasallos y yo hemos llegado a un acuerdo, ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Entonces la tolerancia es una tolerancia muy particular también, de puro pensamiento, bien. Y por último, la tolerancia entre individuos de una democracia, pues esta es la tolerancia por antonomasia. Es lo que llamamos tolerancia en sentido primario, en sentido fuerte, es la tolerancia de unos a otros. Tolerancia que teóricamente se basa en el respeto, se basa en la libertad del otro, en la atención a lo que el otro pueda pensar o creer, etcétera. Y entonces esta tolerancia, pues la distinción fundamental que yo creo que hay que hacer aquí es una tolerancia pasiva y una tolerancia activa. La tolerancia pasiva es simplemente el producto del escepticismo, del desprecio absoluto al otro, de
la consideración que lo que el otro puede decir lo que quiera, lo de Federico de Prusia puede decir lo que quieras porque no me importa lo que digas, ¿no? Porque yo estoy al margen de este asunto, ¿verdad? Entonces puede decir lo que quiera, que es lo que vemos constantemente en las tertulias radiofónicas que escuchamos todos los días, pues cuando un oyente da su opinión, el que está en la mesa dice sí, muy bien, a otra cosa, ¿verdad? Ni siquiera le contestan, simplemente cada uno dice lo que quiere, ni siquiera le toman en cuenta, ni le dan beligerancia en una palabra. O bien, cuando alguien dice, que es el caso más repugnante de tolerancia, cuando alguien dice pues lo que quiere, lo que le da la gana de un modo gratuito, pues dice, por ejemplo, para contar una anécdota que yo viví hace muchos años en Salamanca, cuando yo iba a un manicomio, a un psiquiátrico, no como interno, sino como visitante, ¿verdad?, conocido por un médico, y había allí una esquizofrénica, una paranoica, que tenía una fantasía de justificación según la cual era una condesa polaca que estaba allí prisionera por su familia. Entonces a mí me presentaban como el conde Bronowski, yo no sé qué, yo tenía que darle la mano, besársela, ella se ponía una sábana, en fin, yo tenía que funcionar como el conde Bronowski. Naturalmente yo a aquella señora le toleraba a las cosas que decía. ¿Por qué? Porque estaba loca. Era la más absoluta falta de respeto. Si aquella señora no hubiera estado loca, solo con respeto, le diría, usted no es una condesa polaca, usted es de Vitigudino, por ejemplo, ¿verdad? Hubiera sido otra cosa totalmente diferente. Yo ni me molestaba en contestarla porque no. Y entonces este tipo de relaciones es las que más se utilizan en nuestros días, es la corrupción enteramente de la democracia. Y entonces la democracia activa, ya con esto se puede ir terminando, o se puede terminar, la democracia que llamamos activa supone necesariamente, si tomas en serio al otro, a la opinión del otro, a rebatir la opinión del otro, cosa que resulta a veces intolerante porque hay que presuponer que en el diálogo se va el otro o uno mismo se va a convencer, pero esto está por demostrar. Generalmente el diálogo acaba en ruptura, casi siempre. El diálogo acaba en ruptura. De manera que la tolerancia activa, que obliga a tomar en serio lo que dice el otro y a refutarle, o que él te refute a ti, es decir, el diálogo, ese diálogo acaba en ruptura casi siempre, y entonces está la paradoja de que la tolerancia como virtud democrática acaba otra vez en la intolerancia tal como la del otro. Una conclusión interesante para metodológicamente, a saber, que solamente a partir de la intolerancia obtenemos la tolerancia, pero no viceversa. Esa es la cuestión, un poco para confirmar la tesis de la que yo partía, ¿no? Es decir, y además con la trampa aquí, porque la coincidencia es puramente casual, porque intolerancia es un concepto negativo, intolerancia, y por tanto parece que es posterior a tolerancia. Y claro, como yo he sentado al principio que este concepto negativo es base de la tolerancia, y además coincide con esta propiedad algebraica que tiene, que no deja de ser interesante, ¿verdad? Pues entonces resulta que parece que hay fundamentos más arcanos, ¿verdad?, de esta relación entre intolerancia y tolerancia sobre la que estoy partiendo. Esa es la cuestión. Después, en cuanto a propiedades de la función, una función es una relación, por supuesto, especial, pero en fin, pues ya la primera y principal, yo creo que, bueno, no la principal, no, la primera, es que es una relación que no es reflexiva, no es reflexiva, es irreflexiva. Así que la tolerancia con uno mismo no tiene sentido. Hombre, se puede decir, tantas cosas se puede decir, ¿verdad? Pero no tiene sentido, no dice nada. Tolerancia consigo mismo, hay que desdoblarse, ¿verdad?, para decir tolerancia consigo mismo. Y esto es muy importante porque si no es reflexiva quiere decir que es una relación aliorrelativa, que llaman los lógicos, ¿no? Una relación que se establece entre dos términos, por lo menos A y B, ¿verdad? Dos términos necesariamente, lo cual quiere decir que la tolerancia pues empieza a ser una relación aliorrelativa, o como decían los antiguos, Aristóteles, o los escolásticos, mejor dicho, comentan. Creo que se comete un gran error, o una gran trivialidad, una gran superficialidad, porque la tolerancia, es la tesis que voy a defender, no es una idea positiva que se entienda por sí misma. La tolerancia es una idea que por sí misma carece de sentido, creo yo, y únicamente encuentra sentido si se da en función de otras ideas que la envuelven, la atraviesan, y la principal de estas ideas que la atraviesan es la intolerancia, precisamente. Es decir, la intolerancia es una idea anterior a la tolerancia, y naturalmente no como idea, propiamente no como concepto, sino como una situación de hecho, que actúa, digamos, como variable independiente con respecto a la tolerancia. De manera que entonces
La primera tesis que podemos sentar, la que podemos partir en esta exposición es esta, que la idea de tolerancia es una idea dada en función de la intolerancia, que la intolerancia es una situación de hecho previa, necesariamente previa, y que la tolerancia se elabora en función de la intolerancia y se define en función de ella. Por lo tanto, es una función. Al subrayar esto estoy diciendo que la tolerancia es una idea de función. De manera que la intolerancia actúa, ya digo, como de valor independiente. Con esto quiere decir que la tolerancia no es tanto una relación o otra cosa distinta. Ya entraremos en este aspecto porque aquí está la clave de la cuestión. Entonces, pues es una función, casi es obligado comenzar a hacer algunas consideraciones sobre la estructura lógica de esa función, y la estructura lógica de la idea de tolerancia, qué características lógicas podemos encontrar en ella. Entonces, lo que no deja de ser igualmente interesante es que, siendo un concepto tan nuevo, relativamente histórico, si se compara con las tablas de Platón o de Aristóteles, cómo sin embargo se ha convertido en un concepto ubicuo prácticamente. Es decir, la tolerancia está hoy día entre las sociedades democráticas pues extendida, disuelta, e incluso se ha llegado a decir, y seguramente con razón, que la tolerancia es la virtud por excelencia de la democracia. Es decir, que no es posible la democracia sin tolerancia. Pues seguramente es verdad. Bueno, seguro que es verdad. Por lo menos es una de las tesis que voy a tratar yo de fundamentar aquí. Y entonces la tolerancia, claro, está extendida por todos los lados y ha llegado a ser, yo creo que este es el problema que nos encontramos nosotros hoy, ha llegado a ser una idea tan transparente, al parecer, tan clara, tan evidente, tan indiscutible, que esto pues conduce muchas veces, o todas las veces, conduce a darla por supuesta, a suponer que no tiene problemas, a dar por supuesto su origen, su génesis, su alcance, y concretamente, sobre todo, a dar supuesto que la tolerancia es evidente por sí misma. Esa es la cuestión. Que la tolerancia es lo que sea, todavía no vamos a determinar lo que sea, pero que es algo evidente por sí mismo y que por tanto no hace falta más que practicarla. Y lo demás son realmente cosas secundarias. Aquello que decíamos el otro día de Tomás de Kempis, vale más sentir la compunción que saber definirla. Y lo que importa es ser tolerante, y luego la definición es lo de menos, ¿no? Bien. Y sin embargo, yo creo que esto es si se piensa ya, la primera es esta, que la tolerancia procede de la intolerancia. Y hay una construcción muy conocida, utilizada. Yo se la he oído o se la he leído a Karl Popper y se la he oído a Manuel Fraga Iribarne. De manera que los dos personajes, ¿verdad?, aquí en esta idea que voy a decir han insistido mucho. A saber, la intolerancia de la intolerancia es la tolerancia. O bien, la tolerancia es la intolerancia de la intolerancia. Esa frase que he oído decir a este señor y a otros muchos, por supuesto, y también he oído a muchos que quedan pasmados ante semejante paradoja, ¿verdad?, quedan totalmente pasmados, lo cual quiere decir que creen, quizá fue Popper que primero lo dijo, creen que con esto han descubierto la pólvora, ¿verdad?, y han encontrado la clave del asunto, cuando seguramente lo que están haciendo es, pues se han tropezado con una propiedad de la intolerancia, una propiedad muy interesante para nosotros, pero que por sí mismo no dice nada, no es una propiedad que además pues tiene que ver con esas propiedades que aparecen en álgebra, en matemáticas, cuando multiplicamos cantidades con signos distintos, ¿verdad? Más por más, más por menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces, la intolerancia de la intolerancia es la tolerancia, ¿verdad? Es menos por menos, más. Y entonces empezamos a hacer la serie entera y resulta, pues, la tolerancia de la tolerancia es la tolerancia. La tolerancia de la intolerancia es intolerancia, y la intolerancia de la tolerancia es intolerancia. De lo cual sacamos una... Hoy vamos a hablar de la tolerancia y vamos a intentar hacer un análisis, como venimos haciendo, de esta idea. La idea de tolerancia es relativamente nueva,
quiero decir que la tolerancia no se encuentra entre los catálogos de virtudes o vicios de los griegos o de los escolásticos. La tolerancia como concepto empieza más bien en el siglo XVII, XVIII, y hay un testimonio de Leibniz. Yo creo que es de las mejores formas de empezar esta historia. Leibniz viene a decir algo así, una carta de 1698 quizá. Dice así Leibniz, más o menos. Dice, socinianos, deístas, espinosistas, andan estos tiempos defendiendo pues el consentimiento de todas las cosas. Dice, seguramente es porque como ellos no les consienten nada, quieren lograr y temen que la autoridad civil les prohíba sus manifestaciones, pues quieren a toda costa que el consentimiento sea universal. Dice, ya esto le llaman con una palabra nueva, tolerancia, dice Leibniz. Y todavía más nueva, la palabra intolerancia, dice que ellos lo atribuyen a la Iglesia Católica. De manera que, claro, este texto de Leibniz pues casi fija enteramente la cuestión y ya nos sitúa un poco en dónde estamos, ¿no? O sea, la tolerancia es un concepto de la historia moderna, realmente, o contemporánea según los criterios de división. Y entonces